Bienvenido a esta segunda bitácora de la mente. Soy tu psicólogo de confianza, Benjamín Porras, y lamentablemente hoy voy a tratar un tema que es bastante intenso, bastante incómodo y que seguro que, como a ti, a mí también me ha impactado después de ver las terribles imágenes del pasado 25 de mayo en Powhatan, Minneapolis, en Estados Unidos. En esas imágenes que se han hecho virales y que han creado un enorme impacto sociológico en Estados Unidos, presenciamos el asesinato terrible y totalmente ausente de cualquier tipo de empatía por parte de Derek Chauvin contra el ciudadano de 46 años, George Floyd. Estas imágenes han recorrido todo el mundo precisamente no por el incidente o no incidente que pueda haber supuesto, para mí claramente es un asesinato lo que vemos en esas imágenes, sino por la frialdad sin precedentes que difícilmente podemos encontrar un antecedente de semejante falta de empatía y de humanidad en el trato de un policía a un ciudadano, en este caso un ciudadano negro, lo que ha hecho que se haya abierto de nuevo el debate sobre si todavía existe racismo evidente en Estados Unidos. Yo no voy a centrarme hoy en el tema del racismo, sino en un tema mucho más general, un tema que nos afecta a todos por igual, que es el tema de la maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Existe o no existe la maldad? Yo creo que eso trasciende cualquier etiqueta, cualquier categorización en la que queramos colocar la maldad, ¿no? Como si la maldad solamente tuviera una camiseta. La maldad, sin embargo, forma parte de la existencia humana y tiene diferentes disfraces, ¿no? Pero, ¿qué es la maldad? Fíjate que este debate sobre si la maldad es natural en el hombre o es un constructo sociológico ya proviene de hace muchos años. Entre otros filósofos podríamos destacar a Rousseau, el cual decía que el hombre es bueno por naturaleza, que el niño cuando nace es un niño bueno. Sin embargo, parece ser que no está tan claro que sea así. El psicólogo Piaget, que estudió en profundidad a los niños y cómo construían los niños su personalidad y su aprendizaje, ya se dio cuenta de que había dos factores que definían al ser humano, su personalidad. Por un lado, el factor genético, es decir, lo que cada uno trae de fábrica ya cuando nace. Si tú observas dos niños en una misma familia de edades similares, incluso del mismo género, para evitar variables extrañas, vas a observar que a pesar de recibir la misma educación, los mismos valores, las mismas directrices y estar jugando incluso con los mismos juguetes y tener el mismo afecto de sus progenitores, están teniendo conductas diferentes, personalidades diferentes. Eso nos hace entender que de hecho la personalidad no es solamente un constructo, sino que ya viene de origen con una información inherente, innata. Ahora bien, evidentemente, todo lo que vamos viviendo, la educación que recibimos, a qué escuela vamos, cuáles son las personas que más influyen en nuestro contexto vital, todo esto también va configurando nuestra personalidad. Por tanto, podríamos decir que la maldad no es un factor puramente construido, sino que también tiene factor de base. Ahora bien, ¿todo el mundo es malo? ¿La maldad no existe? ¿Si existe? Fíjate que claramente la maldad es un concepto muy bestia, ¿no? Pero pues sí que podemos hablar de factores. Es decir, cuando analizamos la maldad tenemos que viajar directamente al año 2002, donde los psicólogos Paulus y William establecieron un primer concepto para etiquetar qué características o qué rasgos de personalidad tenían que estar claramente manifiestos en una mala persona. No, peor aún, en una malvada persona. Porque fíjate, cuando un huracán crea destrucción y mueren muchas personas, a nadie se le ocurre pensar que el huracán es malvado. Cuando un tigre mata a una persona de una aldea, tampoco nadie, a pesar de que nos genera rechazo y dolor la muerte de ese ser humano, nadie piensa en que el tigre sea malvado. Fíjate que es porque falta algún elemento entre ser malo y ser malvado, ¿no? Es por eso que se establece esta tríada oscura de Paulus y William en el año 2002, y tres conceptos que establecen estos tres vértices del triángulo. En primer lugar, maquiavelismo, un rasgo maquiavelismo. ¿Qué significa ser maquiavélico? ¿Qué significa un rasgo maquiavélico? Seguramente te sonará el concepto de Maquiavelo porque fue un autor que inspiró a un monarca a través de su libro El Príncipe, entre otras cosas, pero fue un filósofo importante. Eso sí, se utiliza coloquialmente y también en el ámbito de los trastornos de personalidad para referirnos a aquella persona que es manipuladora y está anticipando siempre cómo actuar estratégicamente y tácticamente para sacar el mayor rédito posible. Son personas que saben seducir muy bien porque a pesar de que no disponen de altos niveles de empatía emocional, sí que tienen capacidad para reconocer las emociones de los demás y jugar con ellas.
Algo así ocurre con el siguiente vértice de esta tríada oscura, el narcisismo. Seguro que has oído hablar mucho del narcisismo, de personas narcisistas o incluso del mito de Narciso, que estaba encantado de conocerse a sí mismo. Son personas con una personalidad arrolladora, arrogantes normalmente, que incluso creen que no tienen por qué relacionarse con los demás porque los demás no están a la altura de ellos mismos, ¿no? Son gente que creen que están en una escala diferente al resto de humanos, por encima, obviamente, ¿no? Y evidentemente también muestran una falta de conexión emocional humana, ¿no? Hay un tercer rasgo de esta tríada oscura, que es el rasgo, digamos, psicópata. Psicópata es también una palabra que tenemos asociada a muchas cosas, a muchos sucesos, pero sin embargo es aquella persona que puede ocasionar dolor a alguien sin necesidad de sentir ese dolor, sin sentir que eso tiene algún impacto negativo en él, ¿no? Es decir, es como si fuera algo ajeno, ¿no? Está ocasionando dolor a una persona, pero no parece que tenga nada que ver con él. No es porque sea algo personal contra alguien, sino porque viven en un mundo aislado donde no identifican ciertos valores universales o ciertas emociones universales. Claro, entonces podríamos decir incluso que todos hemos tenido pequeños rasgos de todas estas características, ¿no? Y la psicología está bastante de acuerdo en que esos rasgos pueden existir en pequeñas manifestaciones en todas las personas. Ya Freud dijo que hay una mente oscura que subyace detrás de la cortina de la censura en el inconsciente de las personas. Porque no todo es mente voluntaria, de hecho la voluntad y la lógica responden a un 5% de la mente. Pero el 95% restante de nuestra mente es inconsciente y está repleto, es inconsciente de instintos, pulsiones, visceralidad. Así pues, hablaríamos de tríada oscura no cuando aparecen sutilmente estos rasgos, sino cuando decimos que estos tres rasgos, maquiavelismo, narcisismo y psicópata, están claramente marcados. Pero sí que es cierto que muchos autores ya posteriormente a ese año 2002, cuando se habló de la tríada oscura, ya plantearon que faltaba algo más. Y yo creo que este asunto de George Floyd nos demuestra que falta algo más. Y es un cuarto rasgo al que muchos han llamado la tétrada oscura, que tiene relación con el sadismo. Esta tétrada oscura incluiría los tres elementos principales y añadiría el sadismo como cuarto elemento. ¿Y qué es el sadismo? Fíjate, el sadismo es el disfrute del dolor ajeno. Es una especie de excitación en relación al dolor ajeno, porque una persona puede ser psicópata y no necesariamente sentir excitación. Es el sadismo el que se nutre del dolor ajeno para encontrar satisfacción interna. De hecho, hay personas que no pueden ejercer por su propia autocensura ese dolor hacia otras personas, a pesar de tener ese rasgo sádico, y lo que hacen es hacérselo contra sí mismas. Son otras canalizaciones de esa manifestación de ese rasgo. Las personas que tienen estos rasgos, incluso hay ocasiones en las que vemos esos cuatro rasgos unidos, son personas que claramente son personas malvadas. Trasciende incluso a cualquier clasificación de trastornos que podamos encontrar en un manual, como pueda ser el DSM-5 de psicología. Para nada, es algo que va mucho más allá y que incluso llega al punto, al nivel moral. Ahora bien, ¿qué pasó con este policía, con este tal Derek Chauvin? Fíjate que hoy sabemos que esta persona ya había cometido otro tipo de, digamos, había roto la frontera con ciertos límites anteriormente. Había utilizado de manera desproporcionada la violencia y incluso esta persona ya había cometido actos violentos en otro tipo de detenciones o servicios. Fíjate que ya en el año 1971 el doctor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford hizo un experimento increíble que seguro que te va a ayudar a entender por qué ha pasado lo que ha pasado en Minneapolis. Fíjate que en este estudio cogió varios voluntarios, alumnos de la Universidad de Stanford de psicología, y hizo que la mitad de ellos hicieran de policías y la mitad de ellos hicieran de presos. Lo llamó el gran experimento de la Universidad de Stanford. Simplemente estos policías, los voluntarios que hacían de policías, podían estar 8 horas dentro de la supuesta cárcel, que eran los sótanos de la universidad, y luego podían irse a casa. Llevaban gafas de sol para que no se vieran sus ojos, ya que en los ojos tenemos nuestros principales rasgos de humanismo, y por otro lado estaban el grupo de personas o alumnos voluntarios que hicieron de presos. Se les quitó el nombre y se les asignó un número. Ya el segundo día, a pesar de ser un experimento, se observaron por parte de los voluntarios que hacían de policía conductas sádicas. Parece ser que en ese contexto donde hay una jerarquía evidente, poco a poco se creó un punto de inflexión en el momento en que observaron que podían hacer un uso de la fuerza legítimo aparentemente, y eso les daba tal poder de control sobre esas personalidades que entraron en una dinámica que funciona como bola de nieve donde ese sadismo va increciendo.
La persona que no logra controlar en el primer estímulo ese sadismo quiere decir que está superando progresivamente límites y que, lejos de volver atrás, va a tener una tendencia a ir evolucionando en esos niveles de sadismo. De hecho, este experimento se tuvo que cancelar enseguida, más o menos a los 5 días, porque se estaban presentando elementos sádicos que se habían contemplado en cárceles de verdad en Irak. Por tanto, era surrealista lo que estaba ocurriendo. Y es probable que en otro vídeo profundice sobre este gran experimento de la Universidad de Stanford y el doctor Zimbardo. Lo que aprendemos hoy es que ese sadismo forma parte de la especie humana y muchas veces aparece en niños que no han recibido un afecto evidente o bien que han chequeado por parte de sus padres conductas sádicas también. Es decir, o simplemente recibieron la indiferencia cuando necesitaban afecto por parte de sus progenitores, o quizás imitaron por referencia de sus padres esas conductas sádicas. Eso hace que los valores que construye el individuo están alterados. De pronto tengo la sensación como individuo que cuando una persona pide clemencia o muestra afecto está fingiendo. Así que no tengo empatía con algo que creo fingido. Objetivamente hablando, no es que estén fingiendo esas personas que piden clemencia, como puede ser el caso de George Floyd, sino que no hay un reconocimiento evidente y empático de esa clemencia por parte de este policía. Desde mi punto de vista, como psicólogo, tengo muy claro que esta persona estaba claramente trastornada. Sabemos a día de hoy, además por la autopsia, que estuvo estrangulando durante 8 minutos 46 segundos a George Floyd, colocando su rodilla y todo su peso encima de su cuello. Por tanto, es fácil comprender que en ningún momento trató de ser prudente y proporcional a la hora de ejercer la fuerza en una detención que, por cierto, si veis las imágenes o conocéis el caso, veréis que no lo necesitaba. Una persona que estaba totalmente neutralizada y no tenía ninguna intención de devolverse, simplemente estaba diciendo que no podía respirar. Y sin embargo, el policía persiste, no solo él, sino también los otros 3 compañeros que le acompañaban, en total eran 4 policías, que no hacen absolutamente nada para intervenir, incluso sabiendo que hay personas grabando que están diciendo: oiga, este señor no puede respirar, déjenlo, ¿no? Entonces, fijaos cómo hay una especie de contagio del comportamiento, no hay cómplices en verdad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con este proceso de sadismo increciendo que observamos ya en el estudio de Zimbardo en el año 1971. ¿Cuál es la esperanza? Fíjate que ocurre algo muy interesante cuando se viven momentos de especial sadismo, de falta clarísima de humanidad en nuestra sociedad. Lo hemos visto en múltiples ocasiones cuando ha ocurrido un suceso tan grave como este. Siempre hay una contrarrespuesta social y lo estamos viendo en estas protestas, algunas muy bélicas, pero también estamos viendo dentro de estas propuestas pacíficas y una idea me recuerda mucho a Martin Luther King cuando él, en aquel famoso discurso I Have a Dream, dijo claramente que él esperaba que algún día hombres blancos y hombres negros, niños blancos y niños negros se sentaran en la misma mesa y fueran tratados por igual. Hemos visto estos días muchas imágenes muy reconfortantes también que nos permiten entender que igual que hay maldad, la maldad existe, también existe bondad y esperanza. Y creo que es ahí donde debemos colocar nuestra atención. Quiero acabar con un concepto muy esperanzador y ese concepto de masa crítica. ¿Sabes cuánta gente hace falta en el mundo para que pueda haber un cambio total de tendencia? Solamente hace falta que el 0,8% de la población sea consciente de los valores realmente humanistas y los valores de respeto y empatía a los demás para que haya un efecto en cadena, una reacción en cadena. Seamos parte de ese cambio que queremos ver, seamos el cambio que queremos ver. Te envío un abrazo y nos vemos en la siguiente bitácora.